Boca y Racing en un momento crítico. El Xeneize vive la peor racha de su historia y la Academia solo pudo ganar 1 de 3 en el torneo. River visita a un Independiente golpeado. El millonario va a Avellaneda como líder, mientras que el rojo quiere salir del fondo de la tabla. San Lorenzo y Vélez con el invicto en juego. Ambos llegan con los mismos puntos y buscan despegarse para acercarse a lo más alto. Bienvenidos al Magazine del Fútbol Argentino. Además de los clásicos, ponemos el foco en los juveniles más destacados y conocemos la casa de Godoy Cruz. Boca y Racing jugarán este sábado el clásico número 220 en la historia y ambos buscan salir de un momento delicado. El Xeneize todavía no logró ganar desde la llegada de Miguel Ángel Russo como entrenador y alcanzó su peor racha sin victorias en los 120 años del club. Después de empatar ante Argentinos Juniors y Unión, visitó el Palacio de Ducó y tuvo una noche negra ante Huracán. El enojo de Miguel Merentiel reflejó los problemas internos y el gol de Majo Miljevic derivó en la primera caída en el torneo. El regreso de Leandro Paredes todavía no pudo cambiar el rumbo y no parece ser suficiente para un Boca que necesita respiro lo antes posible. Hincha de Boca, le pido perdón y disculpas. No es lo normal y natural en esta etapa. Me hago cargo de todo, porque corresponde que yo me haga cargo de todo. Y habrá que encontrarle la vuelta y mejorar y seguir trabajando. Racing también busca recuperarse y va a la Bombonera con la obligación de ganar. El equipo de Gustavo Costas no encuentra su identidad, perdió los 2 partidos como local y su goleador Adrián Martínez todavía no convirtió en el torneo. La victoria ante Belgrano en Córdoba parecía ser un punto de partida, pero en la última jugada Estudiantes le dio un duro golpe en el cilindro. El gol de Guido Carrillo desmoronó al conjunto de Avellaneda, que cayó por 1-0 en sus 2 presentaciones en casa, y Costas intentará encontrar respuestas como visitante en el clásico, que será crucial para los 2 equipos. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en mejorar nosotros. Y si estoy acá, porque me quedé, porque yo confío en que podemos lograr las cosas. Si no, no me hubiese quedado. Así que no vamos a poner excusa de nada. Boca llegó a 11 partidos sin ganar de manera consecutiva. Es la peor racha de su historia y todo comenzó en el Superclásico del 27 de abril por el torneo Apertura. La derrota 2-1 con este golazo de Franco Mastantuono derivó en la salida de Fernando Gago de la dirección técnica. Pero los resultados estuvieron lejos de mejorar. El Xeneize cerró la primera fase del torneo Apertura ante Tigre y lo hizo con Mariano Ron como entrenador interino. Una victoria le hubiera permitido quedar como líder de la zona y todo parecía salir bien con el gol de Kevin Zenón. Sin embargo, Tigre consiguió la igualdad y Boca terminó segundo detrás de Argentinos Juniors por diferencia de gol. La dirigencia decidió mantener a Herrón para los playoffs del torneo Apertura, pero el equipo mostró un flojo desempeño y los hinchas explotaron. El partido terminó sin goles ante Lanús y antes de los penales, la gente se expresó contra los jugadores y la dirigencia. Boca ganó en la definición desde los 12 pasos, cambió el clima levemente y hubo una pequeña tregua. En los cuartos de final de la Apertura, Boca recibió otro de los grandes golpes del año. Quedó eliminado tras caer 1-0 ante Independiente y desató toda la furia de la Bombonera. Miguel Ángel Russo llegó a la dirección técnica y su primer desafío fue nada menos que el Mundial de Clubes. En una parada muy exigente ante Benfica, Boca mostraba otra cara y se ponía 2-0 arriba rápidamente, con grandes actuaciones de Lautaro Blanco y Miguel Merentiel durante todo el torneo. Los hinchas que coparon Miami se ilusionaron con este nuevo gol de Boca, pero la victoria se escapó en el final y el gol de Nicolás Otamendi terminó dejando las cosas 2-2. Tras la buena actuación ante Benfica, el Xeneize llegó con más esperanza frente a Bayern Múnich, el rival más difícil del grupo.
Merentiel fue el capitán durante el Mundial de Clubes y se dio el gusto de hacer este golazo frente a un gigante como es Manuel Neuer. El 1-1 no era mal resultado, pero el francés Michael Olise terminó con el sueño de Boca. Más allá de la frustración, la racha sin ganar no era un gran problema porque Boca cerraba el Mundial con Auckland City, un equipo semiprofesional de Nueva Zelanda que había recibido 16 goles en los primeros 2 partidos. Tenían que ganar los de Russo antes de irse de Estados Unidos, pero sin embargo fue un empate 1-1 decepcionante que quedó en la historia negra del club. Boca empezó el clausura en la Paternal y no pudo vencer a Argentinos Juniors. Fue igualdad sin goles y el 8º partido en fila sin victorias. En la segunda fecha el rival fue Unión en la Bombonera y Boca dio otro paso en falso. El Tatengue se puso al frente con el gol de Cristian Tarragona y lo único positivo fue el regreso de Leandro Paredes, que ayudó a rescatar un empate en el final con la asistencia para el cabezazo de Lautaro Di Lolo. En la Copa Argentina, Boca tenía otra de las vías para clasificarse a la Conmebol Libertadores. Sin embargo, cayó 2-1 ante Atlético Tucumán y quedó eliminado en 16avos de final. La racha de Boca sin ganar se convirtió en la peor de sus 120 años en el partido ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. Fue una derrota 1-0 con este golazo de Matko Miljević y el Xeneize llegó por primera vez en su historia a 11 partidos seguidos sin ganar. Entre las marcas negativas de su historia, Boca había encadenado 10 partidos sin victorias en 2 oportunidades en 1957 y en 2021. Como veíamos antes, actualmente lleva 11 y tiene por delante el clásico ante Racing. Retrocedemos a 1999. Racing había visitado a Boca 3 veces en la Bombonera con Gustavo Costas como entrenador y nunca pudo ganar. Esta fue la primera de ellas en el torneo clausura. El equipo de Carlos Bianchi iba por el bicampeonato tras ganar el Apertura del 98 y empezaba ganando con este gol de Guillermo Barros Queloto tras una muy buena jugada de Rodolfo Roa Barrena. El tiro se desviaba en Sergio Zanetti, hermano de Javier. Martín Palermo estaba suspendido tras ser expulsado en el festejo polémico en el gol en la fecha anterior ante Newell's. Su reemplazante iba a hacerlo olvidar por un partido. Antonio Barijo, que metía esta volea extraordinaria para poner las cosas 2-0. El Chipi llevaba 5 meses sin jugar y fue a buscar a Carlos Bianchi para celebrar con él y agradecerle la confianza. En el segundo tiempo, a los 4 minutos, Barijo superaba a Zanetti y castigaba con el derechazo cruzado para su primer doblete con la camiseta de Boca. La víctima era Gastón Cesa. Y a los 10, Riquelme abría a la izquierda para Guillermo, el de borde del mellizo. Centro desde la zona izquierda y por atrás de todo el mundo entraba Diego Caña para meter el cabezazo. 4-0, Racing no tenía respuestas y Boca ya empezaba a amenazar el récord invicto del Racing del 66. Iban 32 de los 40 partidos. En el torneo siguiente, la Apertura 1999, Boca era bicampeón del fútbol argentino y volvía a recibir al Racing de Costas en la Bombonera por la segunda fecha. La Academia había terminado en el puesto 14 en el clausura, quería mostrar otra cara y dejar atrás el 0-4 que vimos antes. A diferencia del encuentro anterior, en este estaba Martín Palermo desde el arranque y el loco aprovechaba el pase de Juan Román Riquelme para abrir el resultado a los 26 minutos de juego. Era el gol número 59 de los 236 del máximo goleador en la historia Xeneize. Sin embargo, 5 minutos después, a los 31, Marcelo Delgado lanzaba el centro, Oscar Córdoba no podía quedarse con la pelota y Sixto Peralta marcaba el empate para Racing. Debut con gol para el Momo en la Academia. Lo festejaba Claudio Úbeda, que actualmente es ayudante de Miguel Ángel Russo en Boca y ahora le toca enfrentarse a Costas. Sobre el final, el arquero de Racing, Walter Cubito Cáceres, era expulsado después de recibir la segunda amarilla por demorar. La Academia no tenía cambios y Javier Lux terminaba como arquero. Sin embargo, sería empate 1-1 en el Apertura 99.
Saltamos casi 25 años al 10 de marzo de 2024 para ver la última visita de Gustavo Costas como entrenador de Racing a la Bombonera. Enfrente Diego Martínez, dirigiendo a Boca. A los 25 minutos, la ejecución de Javes Saralegui con este tiro libre al área. Despejaba Santiago Sosa y llegaba el zapatazo de Lucas Blondel. Una volea impresionante, mostrando sus grandes dotes para disparar desde afuera como lo había hecho en Tigre. Se ponía al frente Boca. La alegría del Xeneize llegaba a durar 9 minutos hasta el empate de Juan Fernando Quintero. En el segundo tiempo, al minuto, Adrián Martínez recibía de Quintero y definía cruzado ante Javier García. La Academia se ponía en ventaja. Pero el resto del partido sería todo de Boca. Aquí el centro de Lautaro Blanco se desviaba en Nazareno Colombo, 2-2. A los 15, Edinson Cavani hacía explotar la Bombonera con este cabezazo para poner el 3-2. Y de pelota parada a los 35 lo liquidaba Boca con el cabezazo de Nicolás Valentini. Desde el primer enfrentamiento en el año 1908, Boca y Racing jugaron 219 partidos con 94 victorias del Xeneize, 73 de la Academia y 52 empates. Independiente recibirá este sábado a River en el Libertadores de América y el presente del rojo es completamente opuesto al del Millonario. El equipo de Julio Bacari tuvo un mal inicio en este torneo y se parece poco al que llegó a las semifinales de la Apertura. Con la derrota ante Talleres se le terminó la racha de 26 partidos sin perder de local y apenas sumó un punto en las primeras 3 fechas. En la última jornada visitó a Gimnasia La Plata y perdió por 1-0 en el Bosque, en su segunda caída en fila en el campeonato. Una victoria ante el líder le podría dar un gran envión anímico al rojo y 3 puntos vitales para salir del fondo de la tabla. Creo que el equipo tiene que construir, tiene que empezar a reencontrarse con lo que fue. El que no lo hayamos encontrado es responsabilidad pura y exclusiva del entrenador. River por su parte los mira a todos desde arriba y llega invicto al Clásico. Después de arrasar en las primeras 2 fechas con 2 victorias y 7 goles, el Millonario tuvo un duro cruce ante San Lorenzo en el Monumental. Si bien no pudo salir del empate en 0, Marcelo Gallardo terminó conforme con el rendimiento del equipo y le dio minutos a Juan Fernando Quintero, que logró dejar alguna que otra pincelada en su reestreno con la banda. En el ámbito local, River lleva 13 partidos sin perder y espera sumar de a 3 en Avellaneda para seguir estirando la buena racha. No tuvimos por ahí de todo fino desde el juego, pero bueno, no tengo nada para reprocharle porque el equipo estuvo presente. Física y mentalmente estuvo presente. Uno de los mejores recuerdos de Independiente como local frente a River es en la final del torneo nacional de 1978. En el Monumental habían igualado sin goles y en la doble visera aparecía un tal Ricardo Enrique Bocchini, el máximo ídolo del rojo, que actualmente le da nombre al estadio. El Bocha recibía de Carlos Fren y vencía al Pato Waldo Matildo Filiol para abrir el resultado. A los 10 minutos del segundo tiempo, Alejandro Barberón la bajaba de cabeza y Bocchini definía con categoría para el 2-0 que desataba la locura de los hinchas de Independiente. Una exhibición del genio de Zárate en una final con 8 jugadores que venían de ser campeones del mundo con la selección argentina unos meses atrás. Filiol, Pasarela, Ortiz, Alonso y Luque por parte del Millonario, Valey, Paganini y La Rosa del lado del rojo. Bocchini había sido el gran ausente en ese mundial y en esta definición volvía a mostrar su dominio absoluto del fútbol argentino. Con este 2-0 de la mano del Bocha, Independiente se consagraba bicampeón del torneo nacional. Ricardo Bocchini jugó en Independiente, su único equipo desde 1972 hasta 1991. 714 partidos, récord del club, 108 goles y 13 títulos, 9 internacionales y 4 locales. Es el turno de hablar de River y sus 2 victorias con Marcelo Gallardo como entrenador en el Libertadores de América.
Después de 3 derrotas y un empate en este estadio, el muñeco iba a conseguir su primer triunfo el 19 de enero de 2020 por el torneo local. El colombiano Rafael Santos Borré abría la cuenta de cabeza a los 23 minutos, luego de un centro de Gonzalo Montiel. En el primer minuto de la segunda parte, el paraguayo Cecilio Domínguez metía la pelota en el área y Silvio Romeo conseguía el empate para el equipo, dirigido por Lucas Pusineri. Pero a los 15 empezaban las malas noticias para Rojo, porque el árbitro Fernando Rapalini le mostraba la segunda amarilla y lo expulsaba a Alexander Barbosa por falta sobre Borré. Y a los 23 el colombiano recibía de Paulo Díaz y no perdonaba dentro del área a Martín Campaña. Doblete de Rafael Santos Borré, triunfo de River por 2-1 en Avellaneda. El 7 de agosto de 2022, Julio César Falcioni iniciaba su tercer ciclo como entrenador de Independiente frente al River de Gallardo en la Liga Profesional. El partido parecía terminar sin goles, pero en el minuto 92 llegó Matías Suárez para darle la victoria en el final al millonario. Hasta ahora en la era Gallardo, River ganó 2 de los 7 clásicos en el Libertadores de América. Para cerrar el capítulo entre Independiente y River, hay que decir que el rojo lleva 8 años sin vencer al millonario en Avellaneda. La última vez fue el 18 de noviembre de 2017. A los 19 minutos, el arquero Germán Lux cometía un error garrafal. Agarraba la pelota afuera del área para evitar el gol de Lucas Albertengo y se ganaba la tarjeta roja. El equipo de Marcelo Gallardo quedaba en inferioridad todavía con 70 minutos por delante. La resistencia de River se iba a quebrar a los 36 minutos del segundo tiempo con la trepada de Juan Sánchez Miño, el centro atrás y la definición de Nicolás Domingo, que no lo gritaba por su pasado en el millonario. Este era su primer gol en Independiente y sería el único en el equipo de Avellaneda. Los dirigidos por Ariel Holland lograban destrabar el partido sobre el final y se quedarían con la victoria por 1-0. La última alegría del rojo frente a River en su propio estadio. El historial general entre Independiente y River cuenta con 232 partidos y el millonario saca 32 triunfos de ventaja, 98 contra 66. Además, hubo 68 empates. Hay varios juveniles que empezaron este torneo clausura pisando fuerte y uno de ellos es Santiago Lencina de River. Mediocampista ofensivo de 19 años tuvo que ocupar el lugar de Franco Mastantuono y respondió de la mejor manera. En su segundo partido como titular ante Instituto, el chaqueño convirtió sus primeros 2 goles como profesional en su quinto partido. Otro de las inferiores es Juan Cruz Mesa, hermano menor de Maximiliano. Hizo su estreno con 17 años ante Platense y tuvo su primera titularidad en la goleada ante Instituto en Córdoba. Un mediocampista todoterreno con buena técnica que también tiene la confianza de Marcelo Gallardo y ya descolló en la selección argentina sub-17. En Rosario Central hizo su aparición Giovanni Cantizano, de 18 años. El extremo izquierdo ingresó ante Lanús en la segunda fecha por la lesión de Santiago López y fue la gran figura del partido. Encarador, gambeteador, con mucha velocidad y frescura para el ataque canalla. Hablando de extremos picantes, desde Gimnasia La Plata llega Jeremías Merlo. Este chico de 19 años solo tenía un puñado de minutos en primera antes del campeonato y Alejandro Orfila decidió ponerlo como titular desde el primer partido del clausura. Agustín Medina tiene 18 años y se ganó un puesto en el mediocampo de Lanús. Si bien debutó este año, el volante central tuvo mucha participación en el Apertura y jugó en la Conmebol Sudamericana. En este torneo demostró que también puede sumarse al ataque y se anima a rematar desde media distancia. El último jugador a destacar es Joel Godoy de Sarmiento de Junín. El lateral izquierdo de 20 años se metió en el equipo a mediados de la apertura y ya es una fija como titular. Se destaca por sus virtudes en ataque, suele llegar al área rival y con sus desbordes llegó a generar muy buenas jugadas de gol en lo que va del clausura.
Con motivo del duelo entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield de este jueves, vamos a recordar el último partido como profesional de Alberto Federico Acosta, el sexto máximo goleador de la historia del Ciclón. Gran reconocimiento para una leyenda el 6 de diciembre de 2003 en el nuevo gasómetro por la fecha 18 del torneo Apertura. San Lorenzo había perdido el título a manos de Boca, pero quería terminar su buena campaña con un triunfo y Ariel Carreño anotaba el 1-0 a los 12 minutos del primer tiempo. El equipo de Néstor Pipo Gorosito se imponía al de Carlos Ischia. Cinco minutos más tarde, a los 17, Acosta jugaba con el doctor, con Aldo Paredes, que trepaba por la izquierda y el formoseño vencía a Sebastián Perata para el 2-0 del Ciclón. Era el segundo de los 4 goles del lateral con la camiseta azulgrana. La reacción de Vélez llegaría a los 22 minutos con la asistencia de taco de Pablo Batalla y la definición de Rolando Zárate, que se filtraba entre José Ramírez y el palo. Flojo torneo del Fortín que terminaría 15º. En el segundo tiempo, a los 4 minutos, Perata le sacaba el gol a Pablo Michelini, pero Jonathan Santana aprovechaba el rebote para el 3-1 de San Lorenzo. El tiro libre lo había ejecutado Claudio Morel Rodríguez. Y a los 30, el árbitro Ángel Sánchez cobraba penal para San Lorenzo por el agarrón de Mariano Uglesic sobre Acosta. Y era la chance del Beto para despedirse con gol. Hasta ese momento sumaba 299 en toda su carrera. Enfrentó a Perata y consiguió el número 300. Una noche perfecta para el goleador, que también jugó en Unión, Boca, Toulouse de Francia, Universidad Católica de Chile, Sporting Lisboa de Portugal y Yokohama Marinos de Japón. Despedida ideal para Acosta. 4-1 y su gol número 300. San Lorenzo y Vélez se enfrentaron en 193 ocasiones, con 80 victorias del Ciclón, 51 del Fortín y 62 empates. El último cruce en el nuevo gasómetro fue para Vélez, 1-0 en 2024. La provincia de Mendoza, más precisamente en Godoy Cruz, tiene el orgullo de ofrecer escenarios deportivos de primer nivel. Uno de ellos es el Estadio Feliciano Gambarte, la casa reinaugurada del Club Deportivo Godoy Cruz. Y después de casi 7 años de esfuerzo, tuvo su reinauguración el 3 de octubre de 1959. En aquel momento se denominó Estadio Nuevo y en el 86 pasó a llamarse Feliciano Gambarte en honor al expresidente que impulsó su edificación. Su capacidad inicial era de 11.000 espectadores y lo hizo uno de los referentes de la región. El crecimiento de la institución lo llevó a realizar distintas remodelaciones hasta la más reciente, que elevó su aforo a 21.000 espectadores. El Tomba se mantiene en la máxima categoría del fútbol argentino desde 2008, pero en esa época había mudado su localidad al Estadio Mundialista Malvinas Argentinas y el regreso a casa se demoraba. La primera presentación en la bodega, como se apoda el estadio, fue en abril de 2021 por la Copa de la Liga, un hecho histórico que no se disfrutó por completo porque no había público en época de pandemia. Luego la remodelación empezó en 2022, tribunas, palcos, cabina de transmisión, todo completamente nuevo. Iluminación de última generación y un campo de juego optimizado, apto para recibir partidos de nivel internacional, cumpliendo con todas las exigencias de Conmebol. Y finalmente llegó el día, el 19 de julio de 2025 fue el primer partido de Godoy Cruz en su estadio y con su gente en la elite del fútbol argentino. La cuarta fecha comienza el jueves con 3 partidos, entre ellos San Lorenzo Vélez. El viernes se juegan otros 3 y el sábado es el gran día de clásicos con Boca Racing en la Bombonera e Independiente River en el Libertadores de América. La jornada se completa con 3 encuentros el domingo y con Defensa y Justicia Deportivo Riestra el día lunes. Se vienen 5 días de acción y grandes clásicos del fútbol argentino.
Es una de las mejores jornadas que nos ofrece el torneo Clausura y los esperamos a todos para disfrutarla. Gracias por la compañía y hasta la próxima.